Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos aquí en la segunda parte de la entrevista a Octavio Sazo, amigo de los deportes venezolano que vive en Colombia hace algunos años. Lo hemos invitado aquí a nuestro canal OZ Producciones para que nos hable precisamente de ese hermoso país como lo es Venezuela. Subyugado en los últimos años por la política mal hecha, tanto de los internos como de los externos, porque pues finalmente terminan por apabullar un país las políticas que muchas veces uno no entiende, y los que llevan del bulto son las personas menos favorecidas. Octavio Sazo, ya estaremos hablando un poco también de esa migración, no solamente de él, sino de muchos compatriotas, amigos que salieron hacia otras partes del mundo. En este caso, Octavio Sazo está aquí en nuestro país. Octavio, ya entonces usted un poquito más adolescente, ¿cómo se da la vinculación a los medios de comunicación y quién lo introduce en ello? Yo me había graduado recién del colegio en el año 96 y yo obviamente quería estudiar periodismo, y en ese momento era muy difícil porque la carrera era muy demandada. Digamos, yo tampoco tenía los recursos en ese momento para entrar a una universidad privada, quería entrar a la universidad pública, que es la Universidad Central de Venezuela, y en ese momento los cupos eran muy limitados, entonces era muy difícil realmente entrar a la universidad. Y yo entré en una especie de depresión juvenil porque no encontraba la manera de hacerlo. Empecé a estudiar letras en una universidad. Letras es algo parecido a literatura, porque me dijeron que si estudiaba eso podía pedir el cambio entre la misma universidad a periodismo y era más fácil. Entonces entré, pero la verdad me encontraba en el camino en que no me gustaba lo que estaba haciendo. Y un fin de semana, un domingo, mi mamá muy temprano me tocó la puerta del cuarto y me dejó por debajo de la puerta un periódico con un aviso en el que invitaban al primer curso de periodismo deportivo de una universidad. Cuando yo vi eso, vi las personas que daban el curso, las conocía, me llamó mucho la atención y dije, bueno, esta es mi oportunidad, no sé qué salga con eso. Nos presentamos, mi mamá y yo en esa época, año 97, me dieron mitad de beca para entrar a ese curso y entré, y por suerte, después que terminó el curso de periodismo, que lo daban dos personas muy importantes en ese momento del fútbol venezolano, que eran Edgardo Bronner y Daniel Chapela, esas dos personas escogieron a los dos alumnos más destacados para llevárselos a trabajar con ellos a una emisora radial que ya no existe, que está cerrada lamentablemente, que se llama Radio Caracas Radio, que era la emisora de RCTV, el canal que cerró el chavismo. Y me escogieron a mí y a un compañero que hoy todavía sigue siendo amigo mío, de esas casualidades de la vida. Y me escogieron a mí para trabajar en fútbol y a otra persona para trabajar en béisbol. Teníamos 17 años los dos y nos escogieron. A partir de ahí empecé a trabajar en RCR, año 97, incluso más vínculos con Colombia. Mi primer trabajo fue el partido de Colombia-Argentina en La Bombonera, aquel del gol de Valderrama de visitante en la cancha de Boca. Ese fue mi primer partido y a partir de ahí entré a trabajar en RCR y estuve trabajando en RCR muchísimos años, prácticamente desde 1997 prácticamente hasta el Mundial de, si mal no recuerdo, hasta el Mundial de Corea y Japón. 2002. Aunque me parece que hice el de Alemania, sí, como hasta el de Alemania 2006 más o menos, y ya después, bueno, ya empecé a trabajar en otras cosas. Entré tarde a la universidad, entré en el año 2002 a la universidad, me gradué en 2005 ahí en la Universidad Central de Venezuela, tuve la posibilidad de conseguir el cupo y bueno, en Venezuela trabajé en diferentes radios, trabajé en periódicos, trabajé en canales de televisión, trabajé en clubes de fútbol, fui jefe de prensa del Caracas Fútbol Club, trabajé en la selección de Venezuela. Ya después me fui vinculando con otras cosas y por suerte he podido estar en las diferentes ramas del periodismo deportivo, pero empecé así. Y siempre, Otto, vinculado a la radio, que es mi gran pasión y que no la cambiaría por nada. Claro que sí. ¿A quién se le debe precisamente ese favor de que lo haya metido a los medios de comunicación? Que usted lo lleve entrañablemente y diga, por él estoy aquí, o por ellos estoy aquí. Sí, yo creo, primero por esas dos personas que te he nombrado. Una de ellas es un periodista argentino que hoy vive en Argentina, que estuvo muchos años viviendo en Venezuela,
que fue una referencia o es una referencia del periodismo deportivo en Venezuela, que se llama Edgardo Broner. Su papá era ministro del gobierno derrocado en Argentina por la dictadura y él tuvo que emigrar hacia Venezuela y ahí se consolidó. Incluso él trabajaba él trabajaba en la parte de informática, incluso fue de las primeras personas en llevar un computador a Venezuela y después se dedicó al fútbol porque su pasión era el fútbol. No era periodista deportivo, pero se vinculó al fútbol en los relatos y trabajaba con Daniel Chapela, que hoy es precisamente otra de las referencias del fútbol de Venezuela en el mundo. Él trabaja en Miami, los Estados Unidos, trabaja para el canal que transmite y tiene los derechos de transmisión de la MLS, trabaja para el sistema radial más importante en español de Estados Unidos que se llama Fútbol de Primera. Daniel Chapela y Edgardo Broner fueron en su momento mis padrinos, digamos, ¿no? para eso, y después trabajé con ellos casi toda la vida. Después hay gente que obviamente yo reconozco que me cambió la carrera, como Fernando Arriaza, por ejemplo, que es el periodista número 1 de béisbol del país y que me vinculó a otra serie de proyectos en radio, en televisión. Gente que me ayudó a entrar a Venevisión, por ejemplo, como Fernando Arriaza, que Venevisión era el canal más importante de Venezuela en ese momento. Carlos Horacio Moreno, que es un entrenador argentino que fue comentarista de Venevisión, lamentablemente fallecido, y que me ayudó a entrar también ahí. Pero creo que entre Edgardo, Daniel Chapela y Fernando Arriaza son las tres personas que hacen que yo hoy, digamos, sea el periodista que soy, además de Juan José Buscalia, que ha sido vital en esta parte final de mi carrera en los últimos 10 años en Colombia, vinculado a Blue, a diferentes proyectos, pero Juan José Buscalia ha sido fundamental como para que yo no hubiese perdido el camino del periodismo y no me hubiese dedicado a otra cosa en Colombia. Excelente. Claro, a nuestro buen amigo, un saludo bien especial allá en Argentina, en Buenos Aires, a Juan José Buscalia. Gran amigo, no solamente lo decimos aquí en cámara, sino que es que realmente lo es. Sí, es muy humano. Por supuesto, nosotros nos conocíamos hace muchos años en Venezuela, pero no habíamos establecido una relación de amistad como la establecimos luego en los Juegos Olímpicos de Río que nos envió Blue, y a partir de ahí pues establecimos una conexión de amistad, pero más allá de la conexión de amistad que tengamos, es un profesional de altísimo nivel y es muy buena persona más allá de todo, y la verdad me ha ayudado muchísimo para yo poder combatir con el hecho de ser migrante y con el hecho de incluso a veces sentir que hay injusticias alrededor de nuestro medio que no le permiten a uno quizás lograr lo que uno añora. Pero él ha sido un bastión fundamental para esta etapa de mi vida en Colombia. Yo creo que sin la presencia de Juanjo, mi etapa profesional en Colombia no hubiese sido así. Con respecto a los medios de comunicación de Venezuela, los que fueron desapareciendo paulatinamente, ¿cuáles fueron y cómo se dieron esos procesos? Sí, hoy prácticamente no queda ninguno de los medios donde yo trabajé. Yo empecé en RCR, era una radio prácticamente fundadora, era una radio patrimonial, era una radio muy importante, lamentablemente, de muchos años, lamentablemente desapareció del grupo de RCTV. Trabajé en Venevisión, que hoy continúa, pero ya no tiene la potencia que tenía en su momento, y que incluso establecía vínculos con el grupo de Caracol Televisión, el grupo Cisneros, que era el dueño de Venevisión. Hoy es otra gente la que lo maneja. Trabajé en el diario El Nacional. Perdón, productora de telenovelas, Venevisión. Claro. Fue durante mucho tiempo lo que hoy yo creo que es Caracol Televisión. Hoy Caracol Televisión es referencia en la región, en América Latina, en cuanto a su producción de contenido. Venevisión lo fue en su momento, ¿no? Una pionera. Venevisión era la sede de Venevisión Otto, era una cosa extraordinaria. Y bueno, ahí pasaron millones de cosas de la historia de Venezuela, entre ellas la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la aparición de Hugo Chávez. Es decir, estuvo vinculado con muchas cosas históricas en el país. Y trabajé en periódicos que hoy lamentablemente no tienen la fuerza que tenían en su momento, como el diario El Nacional y el diario Universal, referencias en la región, en América Latina. Hoy lamentablemente idos muchísimo a menos, totalmente apagados en función de lo que hoy representan los medios en Venezuela. Pero nada, por suerte tuve la posibilidad de trabajar en los medios más importantes de mi país, en un momento además en el que el periodismo estaba cambiando a lo que hoy conocemos como
como el periodismo digital, como todo lo que hoy vivimos, pero yo tuve la suerte de mancharme las manos de tinta en los periódicos, de poder trabajar en esas emisoras radiales con aquella época en la que no existían las cosas digitales, en la que teníamos que cortar la cinta y poner a grabar, usted lo sabrá mejor que yo, toda esa época, y eso hace que obviamente hoy uno valore las radios digitales de otra manera, porque uno le costó, uno vivió lo que era la radio de teléfono y los cables, ¿no? Así es. Ay, bendito Dios, la desaparición de los medios de comunicación, el cuarto poder del mundo, y pues cuando se dice la verdad, pues se tiende a molestar a mucha gente y ellos, por supuesto, a tratar como de callarla. Esa salida suya de Venezuela para Colombia, ¿cómo se da? ¿En qué año se da? ¿Y en qué circunstancias, Octavio? Más allá de lo profesional, fue netamente una decisión personal. En ese momento yo tenía una pareja que su familia estaba yéndose a Colombia, estaba viniéndose a vivir a Colombia. Esa persona en un momento me dijo, mira, yo tengo la necesidad de irme del país en este momento porque siento que no voy a levantar más acá, y digamos me ofreció la posibilidad de venirme con ella, obviamente en principio sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Fue un momento muy duro para la familia porque toda mi familia se partió en ese momento. Somos una familia muy unida, pero en ese momento vivíamos todos prácticamente en un lugar entre 10 cuadras, 15 cuadras, vivíamos todos mis hermanos y mi mamá. Fue un momento muy, muy duro porque tomamos la decisión todos, y a partir de eso incluso mi mamá también tomó la decisión de irse del país, y mis hermanos también. Entonces cada uno tomó para los lugares donde en principio podíamos tratar de levantar cabeza de manera profesional. Yo me vine con esa persona a vivir a Colombia. Al año siguiente nos separamos, ella se fue a vivir a Europa y yo me quedé acá. Y pues empecé a establecer un camino ya, digamos, profesional, familiar y todo. Por suerte pude luego traerme a mi familia acá a vivir a Colombia. Gran parte de mi familia está viviendo acá, pero estamos separados. Digamos, tengo un hermano en España, otro hermano en Venezuela y mi familia acá en Colombia, y regados por el mundo. Una tía en Italia, un tío en Estados Unidos, una tía hermana que es como mi hermana mayor en los Estados Unidos. Entonces estamos todos regados por el mundo, pero bueno, fue en ese momento una decisión personal que creo que fue lo mejor que nos pasó en la vida, porque más allá de la separación, del desarraigo, de la nostalgia, de perder a tus amigos, tu casa, tu profesión, todo, pues viendo lo que pasó en el país, evidentemente nos hubiese costado mucho vivir en esas condiciones, y por suerte pudimos levantar cabeza, vivir en otro país. Aquí estoy muy feliz, muy tranquilo, y salimos en el momento que era, porque a partir de que nosotros nos fuimos, yo me fui el 5 de julio de 2015, a partir de ese momento Venezuela cayó hoy en el hueco en el que está hoy metida. Tenaz esta situación, y pues Octavio es la imagen de muchas personas, de miles de personas que han salido, que han migrado precisamente de ese país, en especial pues Venezuela. Se da en muchos países, Argentina, se da de Perú, se da de Bolivia, se da de Guatemala, de Haití, de Jamaica, del mismo Colombia, de Europa, de Marruecos, bueno, tantas situaciones de migración de mucha gente que en lo personal nunca lo he vivido, inclusive dentro de la misma Colombia, desplazamientos de las regiones, usted mismo lo ve en las noticias diariamente. Ya nos estará contando Octavio Sazo qué tan bueno, qué tan mal fue la recepción por parte de nosotros los colombianos cuando llegó a nuestro país, en esta próxima emisión que tendremos aquí en el canal OZ Producciones. Quédense con nosotros. Visite www.youtube.com/Otoniel Zapata y entérese de la vida musical de nuestros grandes artistas. OZ Producciones, entrevistas a los talentos latinos. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.